Que el Señor les bendiga, hermano. Muy buenas noches y bienvenidos a esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy es jueves 24 de febrero y reciban un saludo de mi parte, de su hermana y su amiga Ingrid Malavé, y de igual manera de nuestro pastor Elías Torres y su esposa Melissa Vélez. Y si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, le damos esa bienvenida, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube que se esté conectando, le damos la bienvenida. Nosotros estamos transmitiendo desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios. Estamos ubicados en Ato, Texas, en Bayamón, Puerto Rico. Así que le extendemos esa invitación a todos esos amigos y hermanos que no tienen un lugar donde congregarse. Venga, que queremos recibirle con mucho amor. Esta es una iglesia para toda la familia. Y recuerde, bien importante, comparta sus peticiones de oración con nosotros. A lo largo de esta hora vamos a estar recibiéndolas. Envíe sus saludos. Nos interesa mucho saber también qué Dios ha hecho en su vida. Así que también comparta ese testimonio hermoso de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Así que hoy vamos a dar lectura. Vamos a estar en el libro de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a comenzar leyendo el versículo 13 y el versículo 14. ¿Qué dice Lucas 7:13? Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El 14 que dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Padre, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti este tiempo, Señor, que tú permites que podamos estar juntos como hermanos, como amigos, compartiendo tu palabra, Señor. Padre, mira a todos estos hermanos y amigos que se conectan en esta hora. Si alguno tuviese necesidad, yo te pido y clamo a ti para que seas tú supliendo cualquiera que sea su necesidad, Señor, según tu voluntad, Padre. Y que esta hora y que este tiempo, Señor, como siempre, sea maravilloso porque nos gozamos en tu presencia. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, y para mí siempre es un gozo y una alegría yo poder estar compartiendo este tiempo hermoso con ustedes, con mis amigos, con mis hermanos que se conectan. No olvide compartir este mensaje. No olvide compartir este mensaje. Hoy alguien tiene que escuchar este mensaje. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios da vida. Y de la misma manera transformó mi vida con este mensaje. Yo sé que va a ser hoy de gran impacto para ti. Así que vamos a dar comienzo hoy. Vamos a leer el capítulo 7 de Lucas. Y ahorita leímos el 13 y el 14, pues ahora lo vamos a leer completo del 11 al 17. Y esta porción bíblica lleva como título Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Amén. Y el título del mensaje de esta noche es Una esperanza que se levanta. Así que vamos a dar comienzo en Lucas 7, el versículo 11. ¿Qué dice? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué dice el 15? Entonces, se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y por último el 17, que dice, y se extendió la fama de él por toda Judea
y por toda la región de alrededor. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Qué hermoso estos pasajes que podemos leer, podemos estudiar. Y a veces uno los lee y de momento los lee otra vez y los lee otra vez y el Señor siempre, hermano, siempre le va a hablar a uno y le va a ministrar, le va a ministrar. Y mire, ¿cuántas veces, verdad? Y podemos traer hoy, en esta noche, a nuestra memoria, las veces que el Señor haga memoria hoy en su casa. ¿Cuántas veces el Señor le ha devuelto esa esperanza cuando usted pensaba que estaba muerta? Pídale al Señor que traiga esas situaciones, esos problemas, ¿verdad? Que nosotros decíamos, Dios mío, ¿y por qué yo estoy atravesando por esto, Señor? ¿Por qué tú permites que yo pase por esto? ¿Por qué que tú me quieres enseñar? Y hay muchas veces que son caminos difíciles, hermano. Mire que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. Dice, exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice que lo inescrutable es aquello que es imposible de comprender o de conocer, dada a su complejidad, profundidad o misterio. Así que si el apóstol Pablo ya nos está llevando por este mensaje, ¿cuántas cosas han sucedido en tu vida, hermano, que tú dices, ¿por qué? Señor, dime por qué yo estoy pasando por esto. Y ese es el misterio del Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, no vamos a comprender. Nosotros no vamos a comprender muchas veces la razón de nuestra situación. Pero el Señor al final tiene una contestación para todo esto, hermano. No tenemos duda, hermano, que cada situación por la que nosotros atravesamos, cada camino que a nosotros nos toca caminar, porque vamos a caminar por unos caminos difíciles, hacen que nuestra fe se fortalezca de cierta manera, hace que crezcamos como cristianos, que aprendamos esas cosas que el Señor nos quiere enseñar, que si no fueran por esos tiempos difíciles, por esos tiempos de necesidad, por esos tiempos tal vez de enfermedad que llegan a nuestra vida, nosotros no lo aprenderíamos, hermano. Así que eso fortalece y eso le va dando forma a lo que es nuestro testimonio, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que el Señor hizo hace 20 años atrás en nuestra vida. Que cuando nos preguntan qué ha hecho el Señor por tu vida, tú le puedas contar un testimonio presente, un testimonio de lo que tú estás experimentando en este momento, de las cosas que el Señor hace. El Señor no solamente te salvó y te sanó hace los años atrás que lo haya hecho, el Señor sigue teniendo misericordia día a día contigo, hermano. Así que en el caminar seguimos creciendo. Sea difícil, sea duro, sabemos que Dios llega, restaura y que levanta también. Amén. Mire, y este relato que Lucas nos cuenta sobre esta mujer, que tras que viuda, esto es un pasaje es bien triste por decirlo así, pero al final es muy victorioso, porque mire, esta mujer tras que era viuda, ahora estaba enterrando no a uno de sus hijos, no al hijo número 8 de los 10 que tenía, ni al segundo de los 4 que tenía, no, estaba enterrando a su único hijo, hermano. Así que esta historia nos presenta nuevamente, la esencia de lo que era el ministerio personalizado de Jesús aquí en esta tierra, cómo él extendía, cómo él tendía la mano a las personas más necesitadas de la sociedad, a las personas más desanimadas, las personas que más tenían esa necesidad, esas enfermedades que a veces nadie se le acercaba, pero el Señor siempre llegaba, tocaba, accionaba y hacía un milagro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida en esta noche. Que no importa por el camino que tú estés pasando hoy,
El Señor llega, hermano. No tengas duda de eso. El Señor va a llegar. Amén. Y dice, en los versículos que vienen antes de esta porción bíblica de la viuda de Naín, vamos a ver la historia del centurión, ¿verdad? Si usted no se acuerda, yo se la voy ahora a resumir. El centurión tenía necesidad porque uno de sus siervos estaba enfermo, estaba a punto de morir. Así que él dice en la escritura que como él no era digno de ir donde Jesús, él sabía que Jesús iba a pasar, así que él manda unos amigos para que le lleven el mensaje a Jesús de que lo sanara. Y esto es lo que sucede. Jesús dice, nunca he visto tanta fe en todo Israel, de que un hombre tenga tanta fe y tanta certeza de que yo, aunque esté lejos, voy a sanar. Y así sucedió. El Señor envía la palabra y dice la Biblia que en esa misma hora, cuando estos amigos llegan a la casa del centurión, ese siervo había sido sanado. Así que esto es un testimonio hermoso de que el Señor, tanto en la cercanía con nosotros, en la lejanía, también Él actúa. Amén. Así que Jesús es conmovido por nuestra necesidad. Jesús no es un Dios lejano. Jesús es un Dios cercano, un Dios personalizado, un Dios que tú no tienes que tener el super problema de la vida para que Él actúe. No. El Señor actúa en las cosas pequeñas, en las cosas, en los detalles, en lo más mínimo de tu vida, el Señor actúa. Así que ten fe en esta noche, ten esperanza, aguarda. Si estás caminando por ese camino, aguarda que el Señor ya viene, hermano. Mire qué dice. Jesús sale de Capernaum. ¿Y ahora hacia dónde se dirige? Hacia la ciudad de Naín. En más ningún lugar de la Biblia se registra que Jesús haya ido a Naín. Ninguno de los discípulos era de Naín. Así que ¿por qué Jesús va a Naín? Y buscando un poquito de dónde estaba ubicado esta ciudad, dice que el camino hacia Naín era de manera para arriba, ¿verdad? Empinada. Era un camino difícil de llegar. Era un camino que ellos no tenían carro, ni tenían caballo, ni tenían ningún transporte. Ellos iban a pie, ¿verdad? Todos estos recorridos que el Señor hacía con sus discípulos y las multitudes que lo acompañaban siempre era a pie. Así que la distancia promedio de Capernaum a Naín era de 1 a 2 días. Pero el Señor va. El Señor va. El Señor va a donde haya necesidad. Hay muchos pasajes en la Biblia que uno dice, pero ¿y por qué el Señor fue ahí? ¿Y por qué el Señor cruzó por Samaria? ¿Y por qué el Señor cruzó hasta el otro lado para encontrarse con el endemoniado? Hay muchos pasajes en la Biblia que uno dice, ¿por qué Él llegó ahí? ¿Por qué Él llegó al lugar en donde tú estabas en aquel momento sin esperanza y sin fe? ¿Por qué el Señor llega ahí? Todo cobra sentido, hermano. Todo en nuestra vida cobra sentido cuando nosotros decimos, por eso el Señor llegó en ese momento a mi vida. Él no tenía que llegar, Él no tenía que pasar por ningún lugar. Él fue a Naín a encontrarse con esta mujer que tenía necesidad. Y es hermoso. Es hermoso seguir leyendo estos pasajes alrededor de toda la Biblia cuando vemos esa misericordia del Señor en toda su manifestación. En toda su manifestación, y eso nos llena de esperanza a nosotros, hermanos. Nos llena de esperanza el leer las Escrituras, el estudiar las Escrituras, el estar en contacto, ¿verdad? Con la palabra del Señor nos llena de esperanza porque nuestro camino muchas veces no es fácil, hermano. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, pero la palabra dice que confiemos que Él ha vencido. Y aquí Él venció, aquí Él venció. Sabemos que estos viajes que el Señor hacía, ¿verdad? Como le comentaba anteriormente, eran caminando. Y aquí en el pasaje dice que iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imagínense cuántas cosas el Señor pudo haber hecho en todo ese camino, ¿verdad? Cuando se termina este capítulo que estamos leyendo, luego dice que en donde quiera que Él iba sanando muchos enfermos.
Así que no dudamos que en este recorrido de Capernaum a Naín, pudieron haber sucedido muchos milagros más y estas personas eran testigos. Qué bueno cuando uno es testigo de las cosas que el Señor hace. Amén. Qué bueno es estar en su presencia. Qué bueno es hablarle a las personas y ver las cosas y los milagros hermosos que el Señor efectúa en la vida de uno y de otro. Amén. Y mire, yo me imagino que estas personas iban celebrando, toda esta multitud. No sabemos cuántas personas eran, pero dice que era una multitud. Así que usted se puede imaginar hacer, ¿verdad? Un escenario de muchas personas celebrando, alegres, contentas, andan caminando con Jesús, tal vez iban cantando, pero de momento, se topan con este otro grupo que no iban cantando ni iban alegres, iban llorando. Estos instrumentos que se utilizaban en los actos fúnebres, esta caravana dolorosa, con gemido, con llanto, estaban enterrando a un joven, Mire que dice el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Dice aquí que era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y el primer punto que quiero traer en esta noche es el camino a Naín. El camino a Naín, hermano, ese camino que a muchos nos ha tocado caminar. Tal vez tú estás caminando por ese camino ahora. Un camino lleno de incertidumbre, un camino lleno de angustia, de desánimo, de dolor, de quebranto, de tal vez pérdida, de tal vez un diagnóstico, pero es un camino doloroso. Es un camino doloroso que yo estoy segura que si usted lo ha vivido, usted puede dar testimonio de las cosas que el Señor ha hecho. Pero en medio de todo eso, en medio de todo ese caminar, el Señor llega en el momento oportuno, hermano. El Señor llega en el momento oportuno. Y aquí hay dos cosas que Lucas resalta que no debemos dejar pasar por alto, porque esta yo creo que es la esencia de este mensaje. Primero, que era hijo único de su madre. Y segundo, que era viuda. ¿Qué sucedía con las viudas? ¿Verdad? Y las viudas estaban en la misma línea de lo que eran los forasteros y lo que eran los huérfanos. Personas completamente desvalidas de la sociedad, ¿verdad? Porque estaban solas. Y dice que en la antigüedad el propósito principal de las mujeres en el matrimonio era procrear, ¿verdad? Hoy en día lo estamos viendo mucho más, ¿verdad? Más a menudo y más de seguido. Que muchos de los matrimonios que se unen no necesariamente toman la decisión de procrear hijos, sino que deciden, ¿verdad? Por voluntad propia seguir y disfrutar de la vida, viajar, hacerse profesionales y no tienen en mente esa, por decirlo así, esa tradición o esa costumbre que es tener hijos. Pero en esta época y también en algunas culturas que hoy también vemos, el propósito era tú tener hijos, tú procrear. Tú como mujer tenías que darle hijos a tu esposo, porque eso lo que hacía era que formaba herederos para las futuras generaciones, ¿verdad? Así que una viuda, sin hijos, padecía una doble adversidad en la sociedad, ¿verdad? Porque estaba sin un marido que la cuidara y que la protegiera. Y tampoco tenía ningún hijo que pudiera seguir esa línea de herencia y llevar ese apellido y que la pudiera cuidar en su vejez. Y si le añadimos a eso, a que es viuda, a que pierde su único hijo, usted vaya imaginándose este panorama trágico para esta mujer, hermano. Viuda, sin hijo,
y que tampoco tuviese el apoyo, ¿verdad? Cuando las mujeres quedaban viudas, la persona que se hacía cargo directamente era el hermano de ese difunto. Así que imagínese usted una viuda sin hijo y que tampoco tuviese esa persona que se pudiera hacer cargo de ella. Esta mujer era considerada literalmente, hermano, una desgracia para su familia. Y esta mujer era dejada en una posición precaria, ¿verdad? Por eso el Señor hace tanto énfasis en tener ese cuidado y esa delicadeza con las viudas, con los huérfanos, con los forasteros, con los extranjeros, ¿verdad? Mira que dice Deuteronomio 24:19 y le voy a compartir. Y esto se lo dice a las personas, ¿verdad? Que hacían esas cosechas. Dice, en el momento de la cosecha, eso es para que usted vea el cuidado que el Señor siempre tenía con estas mujeres. Y con los huérfanos y con los extranjeros. Mire, en el momento de la cosecha, las viudas podrían recoger los campos de grano y recolectar las uvas y las aceitunas sobrantes. Así que ya estamos viendo aquí que lo que ellas podían tener era lo que les sobraba, lo que se caía. Dice, cuando cosechas en tu campo y pasas por alto una gavilla, no regreses a obtenerla. Déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor tu Dios bendiga en toda la obra de tu mano. Así que desde los momentos bíblicos, ¿verdad? Desde este tiempo el Señor ha dejado claro el cuidado que Él desea que nosotros tengamos también con estas personas. Y si usted, ¿verdad? Conoce a alguien que ha perdido a su esposa, nosotros en la congregación conocemos, ¿verdad? Muchas personas que están por esta situación muy, pero muy difícil. Vamos a estar con ellas. Vamos a sostenerlas, hermanos, que muchas veces sí tienen hijos, pero otras veces se quedan solos. Así que todas estas personas necesitan de nosotros como hermanos y siempre, ¿verdad? Brindándole ese apoyo y ese afecto y ese amor incondicional que solamente el Señor hace y nosotros lo podemos dar de igual manera. Así que, aunque esta mujer quedaba completamente desprotegida de la sociedad, Dios siempre reconocía la situación. Mire que dice el Salmo 68:5. Un padre para los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Así que el Señor siempre se acuerda de aquellos que necesitan, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, tú, yo. Cada vez que nosotros estamos en alguna necesidad, cada vez que nosotros estamos en esa situación difícil, triste, el Señor siempre llega. El Señor nunca lo va a dejar, hermano. Yo quiero que usted sepa esto, el Señor nunca a usted lo va a abandonar. El Señor tiene cuidado de usted. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Que eso nunca se le olvide. Grábeselo aquí en el corazón. El Señor nunca le va a abandonar. El Señor le ama. El Señor le ama en gran manera, hermano. Nunca se olvide. Imaginemos por un momento a esta mujer. Vamos a ponernos, como uno dice, en sus zapatos, aunque no lo sintamos, ¿verdad? Porque no hemos pasado por este dolor. Pero imaginemos por un momento esta mujer que ha pasado por la pérdida de quien era su proveedor y ahora va en una caravana entristecida, llorando, enterrando su única esperanza. Aquel que era, ¿verdad? Que valga la redundancia, su única esperanza para poderle proveer y poder tener, ¿verdad? Esta posición en la sociedad también. Así que ese dolor que esa mujer va llevando, se intensifica en este caminar. Recordemos que en el antiguo, en la tradición local, el muerto se tenía que enterrar el mismo día que moría, ¿verdad?
Y muchas veces, y aún, ¿verdad? Es de costumbre y es de tradición que cuando alguien fallece, pues está un tiempo, antes era en la casa, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo no soy muy mayorcita, pero yo me acuerdo que a uno de mis familiares en casa de mi mamá lo velaban en la sala de la casa y eso era, hermano, eso era como que aterrador, que tú te levantaras por la mañana y tuvieras un muerto en la sala. Así que ahora pues se velan en las funerarias, ¿verdad? Y hasta que se le da cristiana sepultura o lo que el familiar decida. Pero este es el tiempo en que tal vez esa persona está ahí sin vida, triste, pero tú lo tienes ahí todavía. Tú puedes tal vez tocarlo, tal vez abrazarlo, mirarlo, observarlo, recordarlo. Pero estas personas, una vez la persona moría, ese mismo día se tenía que enterrar. Así que era desgarrador. Era desgarrador el tú saber cuál iba a ser tu futuro y tenerte que despedir de él tan rápido. Esto nos lleva a pensar, esto nos lleva a pensar en esta situación triste, pero ya luego se va a ir tornando más alegre y con esa esperanza que estos mensajes del Señor siempre terminan, porque todo lo que el Señor empieza, lo termina de una manera maravillosa y gloriosa para nosotros. Pero esto nos lleva a pensar, ¿usted cree, hermano? ¿Usted cree, analice, examine este pasaje? ¿Ya usted se puso en los zapatos y en la posición de esta mujer, de este dolor, de este caminar, de esta pena? Tal vez usted está pasando por una situación similar. ¿Usted cree que el Señor se identificaba con esta mujer? ¿Usted cree que el Señor se identifica con usted cuando usted está pasando alguna situación dolorosa, alguna situación triste, alguna situación de pérdida, alguna situación que usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde yo veo la luz al final de qué túnel, Señor? ¿Usted cree que el Señor se identifica? Qué hermoso es que tanto en la lejanía como vimos con el pasaje del centurión, que le hablé así muy brevemente, como en esta cercanía donde el Señor se acerca a esta mujer. El Señor se identifica directamente con cada situación. El Señor se expuso al dolor. El Señor se expuso a la traición. El Señor se expuso a la soledad. Jesús lloró. Jesús tuvo quebranto. Jesús tuvo miedo. Jesús tuvo tiempo en que no quería pasar por lo que estaba pasando. Jesús se expuso a la muerte más cruel y más vergonzosa, única y exclusivamente, hermano, para que cada vez que usted y yo atravesemos una situación de angustia, el decir, yo estoy aquí, yo te entiendo, yo siento por lo que tú estás pasando y en mí tú puedes descansar. Y en esta noche el Señor vuelve y te dice, si tú estás pasando por un camino de angustia, si tú estás pasando por alguna situación difícil, no dudes en ir. A ver, no dudes en colocar su cabeza en sus regazos. Yo me acuerdo una vez, no muchas veces mi papá me mostró afecto. Mi papá y yo tuvimos ¿verdad? Una relación un poco distante o muy distante. Pero yo nunca olvido una vez que yo puse mi cabeza en su regazo, en su falda, y él comenzó a acariciármela. Y fue, yo creo que de las únicas veces que yo he sentido que mi papá me mostraba amor. Y así es el Señor con nosotros. Nosotros en ese tiempo de necesidad, nosotros podemos descansar en Él. Nosotros podemos, de esta manera metafórica, ¿verdad? Colocar nuestra cabeza en su regazo y sabemos que Él va a estar ahí con nosotros, que Él nos va a abrazar, que Él nos va a sostener. Acordémonos todos los días en que nosotros podemos poner nuestra mirada y nuestra confianza, hermano. No dudemos de eso jamás, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, Él va a estar allí, Él infundirá aliento. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. En ese camino de Naín, Él va a llegar, va a tocar, nos va a levantar. No te olvides de eso. Así que recordemos que cada día de ese caminar
El Señor va a llegar, hermano. El Señor va a llegar. El segundo punto para esta noche es la llegada del que levanta. ¿Cuál era el primero? El camino a Naín, ¿verdad? Cuando pensamos que todo está perdido, cuando tenemos ese camino de angustia, de quebranto, de dolor, pero llega el que levanta, hermano. Va a llegar, hermano, va a llegar. No tengas duda de que va a llegar. Mire que dice el 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y mientras yo estoy hablando, de momento miré para atrás y se me había olvidado que tenía la ilustración, ¿verdad? Y ya esto es un poquito más adelante cuando el Señor resucita a este joven. El 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, hermano. Y le dijo, no llores. ¿Usted se imagina la voz tan dulce y tan amorosa del Señor que se acerque a esta mujer que está completamente quebrantada? Que le diga, no llores, no llores. Y dice el 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso cuando en muchos de los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que también hemos leído, el Señor ve, el Señor tiene la capacidad de ver en aquel momento, ¿verdad? Que Él estaba aquí en la tierra y en su ministerio en la tierra. Directamente el Señor veía a las personas, veía la necesidad de las personas. Y decimos, pero espérate, ya el Señor no está, ¿cómo el Señor me ve? El Señor te ve en tu aflicción. El Señor conoce tu situación, el Señor actúa a favor tuyo. Y una cosa bien hermosa es que el Señor continúa viendo a través de nosotros a otras personas. En esta iglesia que yo tengo la bendición de pertenecer ya hace un tiempo y de estar en el ministerio de evangelismo, nosotros, ¿verdad? Hacemos diferentes actividades evangelísticas y vamos a diferentes lugares. Y yo siempre me llevo grabado, hermano, de que cada vez que nosotros nos acercamos a alguien es porque el Señor lo está viendo a través de nosotros. Que las veces que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero ver como tú ves, yo quiero sentir como tú sientes, pues son esos momentos cuando tú te acercas a alguien, piensa de que es el mismo Señor que se está acercando a esa persona a darle una palabra de consuelo, a darle la palabra que lo edifique, que lo levante, pero todo es a través de ti. Así que seamos canal de bendición para otros. Nosotros somos instrumentos del Señor, nosotros somos esas vasijas en las que el Señor se ha agradado de guardar su gran tesoro. Así que de la manera que el Señor continúa viendo hoy es a través de tus ojos, hermano. Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Yo creo que si alguien es capaz de decirle a alguien, no llores, recuerde que a veces cuando nosotros estamos con alguna persona compartiendo, ¿verdad? O vamos a algún tipo de funeraria o entierro, que a veces le decimos, yo siento lo que tú sientes o te acompaño en tus sentimientos, mejor dicho, muchas veces no es real porque tú no estás pasando por la situación que esa persona está pasando. Así que la única persona que siente eso realmente es la que lo está pasando y el Señor, que ya ha pasado por todos esos dolores y lo comprende perfectamente. Así que si una persona es capaz de decirte a ti no llores y entenderlo, es el Señor. Es el Señor. No porque se lo contaron, no porque leyó las escrituras y leyó estos mismos pasajes que tú y yo estamos leyendo hoy, sino porque Él lo vivió, sino porque Él lo experimentó en carne propia. La Biblia dice que nuestra paz fue sobre nuestras enfermedades, nuestros pecados fueron donde Él. Así que Él entiende perfectamente por lo que tú estás atravesando. Así que el Señor tenía de frente a una mujer con su corazón destrozado, vestida completamente de luto, afligida. Y yo no sé si usted puede recordar ese momento en que todo pareció oscuro,
que no existía nada ni nadie que le pudiera animar, que le pudiera consolar. Yo hace un tiempo atrás tuve una experiencia completamente dolorosa para mi vida. Duró poco y ya usted va a ver por qué duró poco esa experiencia dolorosa. Mi mamá estaba padeciendo de unas hemorragias grandísimas. Esto fue hace ya varios años atrás. Grandísimas, pero grandísimas. Y se iba a chequear al médico. Y como que los médicos no daban muy bien con lo que tenía. Así que ya cuando mi mamá literalmente estaba completamente vacía de todas las hemorragias que tenía prácticamente todos los días, la iban a internar, ¿verdad? Para hacerle un procedimiento quirúrgico, sacarle la matriz y todo, ¿verdad? Esos órganos reproductivos, a ver si esa hemorragia paraba. Pero yo recuerdo que ese día, cuando le iban a hacer todos los laboratorios para poderla ingresar, ella me dijo: Ingrid, acompáñame al baño. Y yo espero que ella esté viendo esta transmisión y se remonte a ese día. Ella me dice: Ingrid, acompáñame al baño. Así que yo la acompañé. Mi mamá estaba completamente débil, completamente débil. Así que cuando ella termina, ¿verdad?, en el baño, que yo la voy a ayudar a parar, salimos del cubículo del baño, dio un paso y se cayó en el piso. Y se cayó. Mi mamá en menos de no sé ni cuántos segundos, su piel se tornó completamente pálida. Yo diría que hasta como un tono de azul. No tenía pulso, mi mamá no respondía, mi mamá no abría los ojos y ya usted sabe que yo comencé a gritar, yo comencé a llorar. Yo decía: mami, tú no me puedes hacer esto. Y todas estas cosas que me pasaron por la mente en esas fracciones de segundo, en lo que venía alguien, entraba al baño, mi mamá estaba tirada en el piso de un baño. Así que ese tiempo yo experimenté la muerte de mi madre en mis brazos. Así que esa aflicción y ese dolor de tú ser desprendido de alguien que tú amas, muchas de las personas que me están viendo en estos momentos la han sentido. Reciente, tal vez ya van varios años, pero todavía, ¿verdad?, la guardas con dolor en tu corazón. Así que es un sentimiento que desgarra a la persona. Pero llega el que levanta. Llega el que levanta. El 14 dice: y acercándose tocó el féretro, hermano, y los que lo llevaban se detuvieron. Al toque del Señor, todo se tiene que detener. Cuando el Señor toca una vida, todo a tu alrededor se va a detener y va a cambiar, hermano. ¿Qué le dice el Señor al joven? A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Mire, ¿qué implicaba tocar un féretro? Mire esto, en el capítulo 19 de Números, nos habla sobre la purificación de los inmundos. Y en este capítulo se detallan varias de las cosas o varias situaciones de lo que implicaba si tú hacías ¿verdad?, estas cosas y quedabas inmundo. Y una de esas cosas era, hermano, tocar un féretro. Mire lo que dice Números 19 para que usted lo escuche. Capítulo 19, versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y el versículo 16 dice: y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Así que el Señor hizo algo, hermano, que el judío religioso tradicionalista no hubiese hecho jamás, que era tocar algo que de alguna manera estaba contaminada por un muerto. Pero ya usted sabe que el Señor, no es por decir que nunca seguía las reglas, pero él necesitaba darle una lección que lo que él tuviese que tocar, que a donde él tuviera que llegar, él iba a llegar. Que si tenía que tocar una mano seca, que si tenía que tocar a alguien que estaba completamente lleno de lepra, él lo tenía que tocar.
que si tenía que meterse en una cueva a levantar y a libertar a un endemoniado, él lo iba a hacer. Que si se tenía que sentar a la mesa con pecadores y personas que eran apartados de la sociedad, él también lo iba a hacer. Así que para el Señor nada importaba. Y el Señor se acercó y tocó el féretro. Y dice que los que estaban cargando el féretro se detuvieron, hermano. Esa caravana que llevaba a ese muerto se detuvo por el toque del que llevaba la vida, hermano. El punto número 3, que dice, una esperanza que resucita. Cuando lo único que ahora tú puedes hacer es llorar, pero no de dolor, sino de alegría. Cuando tú miras atrás y dices, ok, ahora entiendo, Señor. Por eso tú me libraste de esta situación, por eso tú me hiciste transitar ese camino que fue difícil, pero mira hasta dónde tú me has llevado hoy. Hoy yo puedo ser testimonio, hoy yo puedo hablar de lo que tú hiciste en mi vida. A veces uno piensa que el caminar con el Señor es todo, ¿verdad? Como uno dice, rosita, todo bonito, sin problema. Yo digo que el cristiano que no tenga problemas tiene un problema. El cristiano que no pase por aflicción, el cristiano que no pase por situaciones difíciles, yo creo que tiene un problema, porque es que, hermano, esa es la única manera del Señor utiliza y permite para moldearnos a nosotros. Si tuviésemos una vida fácil, si tuviésemos una vida libre de todos obstáculos, entonces ¿de qué uno va a hablar? ¿De qué Señor uno va a hablar? ¿Del Señor que todo es bueno y todo es acá arriba? No, el Señor nos permite a veces bajar. El Señor a veces nos permite llevar un féretro, hermano. El Señor a veces nos permite transitar por esos caminos difíciles para que cuando Él llegue, nos vea, se acerque y nos hable, nosotros poder ser de testimonio para otros. Aquellos que han perdido familiares hoy son de testimonio para alguien que tal vez está atravesando la misma situación. Hay tantas y tantas situaciones por las que nosotros pasamos que son permitidas por el Señor, pero solamente es para glorificarlo y para que nosotros hablemos a otros de las maravillas y de lo que el Señor no es que hacía antes, no es de lo que hacía hace 20, 30 años, no, es que lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo mañana y lo va a seguir y lo va a continuar haciendo hasta que Él venga. Así que todavía tú estás a tiempo. Todavía tú estás a tiempo de rendirle tu corazón al Señor. De que si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por algún camino amargo de desesperanza, de desánimo, de miedo, de angustia, hoy tú estás a tiempo de rendirte a sus pies. Si has perdido toda la fuerza, hoy tú estás a tiempo de ir donde el que te da la fuerza. Si aún tú no lo conoces, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor se alegra de recibirte como hijo. Amén. Los relatos bíblicos. Mira lo que dice el 15. Ya mismo terminamos. El versículo 15 dice, y esto está brutal, hermano, dice, se incorporó el que había muerto. Ya usted sabe la historia de Lázaro, que estuvo 4 días en una tumba. Abrieron la tumba y él salió caminando. Pues en esta ocasión, ese muerto que está acostado en ese féretro se incorpora. Y ahora sí, esa ilustración que está detrás de mí va acorde con lo que yo estoy hablando ahora. Usted se imagina que usted, cargando ese féretro, de momento el muerto se para y quede sentado. Habían muchas historias, ¿verdad? Historias y cosas reales de que a veces se enterraban las personas vivas. Por alguna situación, de momento el muerto, ¿verdad? Se levantaba. Pero ¿qué usted hubiese hecho, hermano? ¿Qué usted hubiese hecho si ahora mismo usted está velando a un familiar suyo en la funeraria y de momento se levanta y comienza a hablar? ¿Qué usted hubiese hecho, hermano?
Dice, entonces se incorporó el que había muerto en pasado, ya no estaba muerto. Y dice que comenzó a hablar. Se incorpora lo que está muerto, comienza a hablar y dice, y lo dio a su madre. Qué hermoso esto. Mire, dice que los relatos bíblicos sobre los rituales funerarios revelan lo meticuloso que eran los judíos al preparar los cadáveres para su entierro. Dice que los parientes y los amigos bañaban el cuerpo del difunto, lo impregnaban con especies aromáticas y buen aceite y lo envolvían en tela. Así que este joven estaba envuelto en esas telas, envuelto en algún tipo de sudario, se levantó, se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué habló? Pues no sabemos. Tal vez dijo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Nuevamente, Jesús demuestra, hermano, y sigue demostrando que Él tiene el poder de levantar hasta lo que está muerto. Hasta lo que usted dice, ya esto no va a funcionar, ya yo he hecho todo, ya yo he estado orando por no sé ni cuántos años, el Señor todavía tiene el poder y lo va a seguir teniendo, hermano. El Señor sigue libertando, el Señor sigue salvando, el Señor sigue restaurando matrimonio. El Señor sigue restaurando familias disfuncionales, hijos apartados, hermano. El Señor continúa. El Señor continúa. Así que ahorita le dije, imagínese el rostro de una mujer que iba en su caminar triste, con toda la esperanza o la única esperanza que tenía estaba en un féretro. Ahora imagínese a esta mujer, hermano. Mire esa foto que está detrás de mí. Imagínese a esta mujer cuando su único hijo, su única esperanza es resucitada. Esa esperanza que hoy tú crees que está muerta, esa promesa que tú crees que está muerta, que tú crees que está dormida, que tú dices, Señor, y lo que tú me dijiste y lo que tú me prometiste, el Señor llega en el momento en que tiene que llegar. El Señor llegó justo a tiempo cuando esta caravana de estos actos fúnebres iba a pasar. Recuerde que le dije que el camino de Capernaum a Naín era casi de 1 o 2 días. Si el Señor llega a llegar antes o llega a llegar después, esto no hubiera sucedido. Pero el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Y los caminos, todos Él los conoce. Así que el Señor llega a tiempo. Amén. Así que el cuerpo recobró suficiente energía y fuerza para levantarse. Que cuando nosotros estamos caídos, que cuando nosotros estamos desanimados, el Señor, al toque de Dios, nosotros recobramos fuerza, seguimos caminando, comenzamos a hablar, comenzamos a testificar de lo que el Señor hace en nuestra vida. Amén. Este es el mismo sentimiento que el Señor tiene. Esto que esta madre experimentó de ver que ese hijo que estaba muerto ahora estaba resucitado. Ese es el mismo sentimiento que día a día el Señor siente cada vez que uno de sus hijos es rescatado de la muerte. Cada día que alguien lo reconoce como Señor, lo reconoce como Salvador, reconoce su pecado, reconoce su necesidad. Esa es la misma alegría que el Señor muestra con cada uno de sus hijos. Amén. Así que cuando podemos ver que todos esos sueños recobran vida, cuando todos a nuestro alrededor han sido impactados, esta caravana fue impactada por lo que sucedió ahí. Cada vez que el Señor hace algo en tu vida, la gente va a quedar impactada. Se van a asustar, va a decir, ¿qué pasó aquí? Todo a tu alrededor va a cambiar, hermano. Todo a tu alrededor va a cambiar. Yo recuerdo una vez, hace
mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, antes de yo conocer al Señor, nosotros frecuentábamos un sitio, yo creo que todos los fines de semana. Pero sucedió este día, llegó este día, ya el Señor estaba trabajando conmigo. Llegó este día que yo llegué a este lugar, al mismo lugar que siempre iba. Y cuando yo entré, algo sucedió. Algo había sucedido esa noche. De momento yo comencé a mirar, de momento yo comencé a escuchar, la música estaba alta, todo el mundo estaba bailando, bebiendo, ya usted sabe, si usted estuvo en esa vida, ya usted sabe el ambiente que hay en estos lugares. Así que yo estaba en aquel lugar metida y algo en mí estaba sucediendo. Yo comencé a escuchar la música, yo comencé a ver, yo comencé a oler ese olor distintivo que hay en esos lugares. Y algo dentro de mí ocurrió esa noche. Y yo me dije a mí misma, Ingrid, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Todo a mi alrededor se detuvo. Todo lo que estaba alrededor mío se detuvo cuando alguien llegó y tocó mi vida en ese momento. Mis amistades comenzaron por decirlo así, a relajarme y me decían, Ingrid, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa esta noche que tú no vas a beber, no estás bailando? Y yo le decía, no, pero es que no sé qué me está pasando, pero yo no pertenezco a este lugar. Usted sabe lo que es yo decirle a ellos con los que yo salía y jangueaba todos los fines de semana, yo no quiero hacer hoy lo que siempre hacía. Así que todo a mi alrededor aquel día se detuvo cuando el Señor llegó a mí. Hermano, mi madre y yo le pido al Señor que ya esté viendo esta transmisión hoy. Mi madre cargó mi féretro por muchos años. Mi madre cargó mi féretro por muchos años. Su hija estaba muerta en aquel lugar por muchos, pero muchos años. Y yo sé que el camino de Naín, de mi mamá, fue muy largo, muy triste, muy extenso. Pero el Señor llegó a aquel lugar. El Señor llegó a donde yo me encontraba en aquel lugar. El Señor tocó el féretro que mi madre cargó por muchos años, hermano. Yo me incorporé. El Señor me dio fuerza, el Señor transformó mi vida. El Señor me dijo, Ingrid, levántate. Y yo comencé a hablar. Y es una necesidad tan grande que tiene que salir de cada uno de los que hemos sido transformados para seguir llevando este evangelio, hermano. Este pasaje termina diciendo que todo esto se extendió por otros lugares. Cuando el Señor llega y transforma algo, tú tienes que seguir testificando. Por eso es que es tan necesario que cada vez que el Señor haga algo en tu vida, dilo, cuéntalo. ¿Qué pasa si todas estas personas que nosotros vemos en la Biblia se hubiesen quedado callados? Nosotros no conociéramos muchas de las historias que estos profetas y estos escritores de la Biblia nos han contado si ellos no hubiesen hablado. Así que eso nos toca a nosotros también. Una vez el Señor llega, nos transforma, nos levanta, somos incorporados a su voluntad, tenemos que hablar, tenemos que testificar, hermano. Así que ¿cuántos sueños tú has dado por muerto, hermano? En ese camino, en ese proceso, nunca olvides que el Señor está al pendiente de llegar. Amén. Muchas veces nos tenemos que topar con nuestra insuficiencia para únicamente entender que Él es suficiente en nuestra vida. Muchas veces tenemos que llegar a ese lugar en que decimos, Señor, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? El Señor lo hace, el Señor llega, el Señor transforma. Este joven se incorpora y dice que se lo dio a su madre. Exactamente, hermano, exactamente lo que el Señor hace con nosotros. El Señor llega, toca nuestra vida, nos incorporamos y nos entrega a su Padre para una vida eterna. De una muerte espiritual pasamos a una vida eterna junto a su Padre. Y para terminar,
Dice el 16, todos tuvieron miedo. Cuando ocurrió esto, todos tuvieron miedo. Cuando el Señor hace algo en tu vida, de momento la gente dice y se asombra, ¿verdad? Y dice que todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hoy el Señor desea resucitar más que una esperanza muerta, personas que andan vivas por ahí, pero están muertas. Personas que pueden caminar, que pueden hablar, que pueden escuchar, pero están muy lejanos a la voluntad del Señor. Así que el Señor desea resucitar personas que hoy están alejadas de Él, que si por alguna razón, por alguna situación, que solamente tú y el Señor conoces, te has alejado de sus caminos y hoy estás recorriendo un camino que no deberías de caminar, el Señor está. El Señor te espera. Este mensaje, hermano, se tiene que seguir esparciendo. Se tiene que seguir extendiendo a todo lugar. A todo lugar, hermano. No pierdas la oportunidad nunca de hablar del Señor. Este mensaje se sigue compartiendo. Se sigue llevando a todas las personas que tienen necesidad. A todas aquellas que aún no conocen del Señor. Aquellas que están cargando un féretro hoy. Jesucristo es la esperanza que nunca muere. Sigue cobrando vida. Todo el tiempo, hermano. Una vida sin Cristo, una vida muerta y sin esperanza. Así que si tú estás atravesando por el camino de Naín hoy, déjame decirte que el camino de Naín va a tener su recompensa. El Señor va a llegar y el Señor te va a levantar. Amén. Así que en esta hora te exhorto y te animo a que cobres ánimo, a que si has perdido esa esperanza, internalices este mensaje y tú puedas, y que tu corazón pueda entender que el Señor te ha visto, el Señor se va a acercar y el Señor te va a levantar. Que no importa cuál sea la situación por la que tú estés atravesando hoy, ten esa certeza que el Señor va a obrar a tu favor. Amén. Así que en esta noche vamos a orar por todas esas peticiones que usted y le damos gracias que ha compartido con nosotros. Aquí hay personas que siempre están mirando todas esas peticiones de oración que usted tiene y se las llevan y siguen orando en su casa como hermanos juntos. Así que todos esos testimonios, todas esas cosas hermosas que usted tenga, siempre compártalas, hermanos. Siempre compártalas porque esas son las cosas que edifican la iglesia. Amén. Así que hacemos oración final para podernos despedir. ¿Les parece? Padre, en esta hora, Señor, yo te doy toda la gloria y yo te doy toda la honra, mi Dios. Solo tú te la mereces, Señor. Solo tú. Yo te pido, Dios mío, Señor, que cada uno de mis amigos y cada uno de mis hermanos que ha estado conmigo en esta hora hermosa, que tú me has permitido estar aquí, Padre, cada una de esas oraciones ellos te las entregan, Señor. Oramos por cada necesidad, si hay alguna enfermedad, si hay alguna necesidad, Padre, en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú seas con ellos, que tú en esa cercanía que tú tienes con nosotros, Señor, tú les proveas, tú les toques, tú te acerques, Señor, que ellos se sientan que tú les abrazas, Señor, que tú les pasas la mano, Padre, como Padre que eres de nosotros, Señor. Yo te pido por los líderes, yo te pido por los pastores, Señor, que tú les sigas fortaleciendo día a día, Señor, dándole esas ideas, esas estrategias, Padre. Y a todo aquel, Señor, que comparte tu palabra, Señor, yo te pido hoy que tú lo bendigas, Padre, que le des experiencias hermosas contigo, Señor, para que ellos puedan ser de testimonio y de bendición para otras personas, Padre. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra y sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Hermano, para mí siempre es un honor, un gozo y un privilegio yo poder compartir con ustedes. Recuerde
que nosotros nos reunimos en esta iglesia. Esta iglesia es espectacular, hermano. Venga, visítenos. Los domingos a las 9:30 le esperamos. Estamos aquí presencial. Los martes también nos reunimos en un culto de adoración hermoso. Y todos los días usted va a ver a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube alguna transmisión que tiene que ver. Así que en esta noche me despido, como siempre, su hermana y su amiga Ingrid Malavé. Y nos vemos en otra ocasión y la iglesia está en victoria. Buenas noches.